Nuestra próxima ponente se tiene que retirar en breve, entonces vamos a darle la palabra. Les voy a leer el currículum. Ella es la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Es licenciada en Psicología, maestra en Psicología Educativa y doctorada en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Silencio, por favor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador titular C, tiempo completo de la Academia de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Directora previa del Instituto de Psicología y Educación Especial. También, a su vez, ella funge como responsable del programa para alumnos con altas capacidades y desarrollo de potencialidades del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Hoy en día y en los últimos años mucho se ha dicho de si evaluar o no evaluar, y yo le añadiría, he ahí el dilema. En mi opinión, es muy importante realizar una evaluación, analizar qué son los instrumentos que estamos utilizando, si están validados, si no están validados, cómo los interpretamos, como lo refirió nuestro conferencista que abrió este evento, y la importancia de analizar los resultados de las evaluaciones, de la aplicación de instrumentos específicamente a la luz de otros datos. No nada más es por salió así en la prueba y porque así lo dice, así será. Y por último, bueno, que esta evaluación es el primer paso para hacer una intervención. Entonces, la evaluación no es con fines de colgar etiquetas, sino de tener buenos diagnósticos, de conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que presenta la persona que estamos evaluando, porque nosotros en educación especial no hablamos de pacientes, ni hablamos de trastornos, hablamos de condiciones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que presentan estos alumnos o estas personas que tienen algún tipo de condición? Y de ahí entonces se deriva la intervención. Bueno, pues la mala noticia es que les voy a dar es que yo voy a hablar de un tema que todavía es más complejo de lo que han hablado mis compañeros y compañeras, que tiene que ver con el alumnado de doble excepcionalidad. Bueno, seguro que ustedes conocen a todas estas personalidades que han destacado en un ámbito muy específico, ¿no? Sin embargo, lo que tienen en común, aparte que son famosas y han ganado premios, pues es que presentan una doble condición, es decir, presentan una condición de sobresaliente, pero también presentan una condición de que es importante también atender. Dificultades de aprendizaje, como puede ser la lectura, la escritura, el cálculo, TDAH, TEA, etcétera. Bien. Yo en estos poquitos minutitos les voy a hablar acerca de quién es el alumnado con doble excepcionalidad y, bueno, la importancia de la identificación e intervención con estas personas. El tema de la doble excepcionalidad es relativamente nuevo en nuestro país, sin embargo no está nuevo, ya tiene así casi desde el origen del hombre que se ha hablado. Llama la atención que entonces sea nuevo en el contexto del tema de las altas capacidades y en el tema de la doble excepcionalidad. Como podemos ver, bueno, desde los 80 se empezó como a etiquetar más esta condición y se habla acerca de alumnos sobresalientes y con alguna discapacidad. Eso ya se empieza a hacer complejo el asunto, porque cuando hablamos de sobresalientes, históricamente se ha entendido como los que son muy inteligentes. Más adelante vamos a ver que ya no es así. Luego, al inicio de los 90, pues se habló de sobresalientes y dificultades de aprendizaje, como les dije, lectura, escritura y cálculo específicamente. Más adelante, a finales de los 90 e inicios del 2000, se empezó a hablar ya de doble excepcionalidad o de un diagnóstico dual. Y bueno, del 20 para ahorita se habla de 2E, o sea, podemos encontrar artículos así con este nombre, 2E, como también podemos hablar de multiexcepcionalidad y de personas neurodivergentes. Multiexcepcionalidad, porque estamos hablando de doble excepcionalidad ahorita, pero también podemos hablar de una triple excepcionalidad.
Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con doble excepcionalidad? Pues justamente es una persona que va a estar mostrando un alto desempeño o productividad creativa en uno o más dominios, que puede ser en el intelectual, el creativo, el socioafectivo, el psicomotriz, en matemáticas, en historia, en ciencia, etcétera, pero a su vez esa misma persona va a manifestar una o más de las siguientes condiciones. Acuérdense, nosotros no hablamos de trastornos, entonces va a poder presentar ya sea pues trastorno de déficit de atención, trastorno de espectro autista, o sea, es contradictorio pues, pero por eso se dice que son condiciones, dificultades del lenguaje, dificultades conductuales, etcétera. Entonces, esto hace que luego sea muy complejo su identificación. Entenderlo y aceptar que existen estas condiciones a veces es complicado, ¿no? Y hacer la identificación lo es todavía más. Autores, Baum, Sharon y Owen, en el 2017 trataron de ejemplificar esta doble excepcionalidad también a través de colores y señalaron que el color amarillo vendría representando la alta capacidad y por su parte el color azul representaría la discapacidad u otra condición, que en combinación nos daría un verde, que sería la doble excepcionalidad. Los matices del amarillo, los matices del azul y los van a dar combinaciones diferentes de verde, va a haber diferentes matices de verde. Entonces, pues es una población que también va a presentar diferentes características, lo que también puede hacer más difícil su identificación y su diagnóstico. Algunas de las características en general que podríamos mencionar acerca de la doble excepcionalidad tiene que ver con que, por una parte, por ejemplo, vemos que es una persona, un alumno que es muy brillante en sus participaciones, que es muy creativo, que incluso proporciona ideas muy sofisticadas. Sin embargo, vemos que tiene dificultades para escribir, o escribe bien feo, bueno, ni se lo entiende, o no sabe leer, omite, sustituye, distorsiona, etcétera, ¿no? Entonces, como que no checan, ¿no? Tenemos otros casos donde hay un compromiso con la tarea, perseverando bajo ciertas circunstancias, pero en otros momentos puede ser que olvida la tarea o la trae pero no la entrega, o olvida otras cosas. Igual también puede haber un alto nivel de comprensión demandado por contenido sofisticado, pero como les decía, dificultades o limitaciones en la lectura, por mencionar algunos ejemplos. O muy perfeccionista, pero en su calidad de trabajo es generalmente inconsistente, ¿no? Tachaduras, enmendaduras, hasta rotos, hay hoyitos, ¿verdad? A veces podemos verlo, y en cualquier nivel educativo, también hablo de posgrado, pregrado y educación básica y media superior, ¿no? Entonces, pues esto hace muy complejo porque decimos, bueno, a ver, pues como que, ¿qué tiene, no? Ok. Hago un alto y me voy a ir. ¿A qué nos refería? Entonces vamos a ver diferentes condiciones y hago un alto para ver a qué me estoy refiriendo cuando hablo de alta capacidad, que quiero suponer que todo el mundo ha escuchado este concepto, que a nivel nacional se conoce como aptitudes sobresalientes. Sí, voy bien de tiempo. Bajo este modelo, que además es el modelo en el que se basa a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública, estaríamos hablando que una alta capacidad puede ser en relación a un alto desempeño en una capacidad natural, definida por este autor no solo como que tengas un alto desempeño intelectual, también puedes tener un alto desempeño a nivel de la creatividad, a nivel de la socialización, de lo perceptual o lo psicomotriz, y que esto tiene que ver con la dotación, tiene que ver con la experiencia cotidiana que uno tiene en su casa, en el barrio, aunque no vaya a la escuela, ¿sí? Y que esta se puede ir desarrollando pues a través de toda una serie de catalizadores y del proceso de desarrollo. Por otro lado, pues se habla también de talento
cuando ya hay una alta ejecución en un área en específico. Aquí sí ya son habilidades sistemáticamente entrenadas, entonces esas las podemos ver, el que toca muy bien el violín, el que canta muy bien, ¿sí? No todos los que tocan violín, no todos los que cantan son talentosos, ¿verdad? Pero cuando destacan de manera significativa, podríamos decir que son talentosos o bien que tienen un don o una alta capacidad. Aquí el autor dice que están situados en el 10% superior, es decir, superan al 90% de la población en general, en algunos de estos ámbitos. Algunas de las características que podemos observar, pues, ay, Dios, son las que vemos aquí. Signos tempranos, aquí ya pues la doctora Grecia y la doctora Josefina y mis compañeras Adriana y Brenda han mencionado algunos de elementos importantes a considerar. Tendríamos pues la atención, cómo es el desarrollo en las primeras etapas del niño y sobre todo en los primeros 2 años o 2 años y medio, y vamos a ver pues que hay atención a estímulos a los 3 meses, cuentan hasta 10 antes del año y medio, ya leen a los 2 años y medio o a los 4, arman rompecabezas de 10 o 20 piezas antes de los 2 años y medio, etcétera. No necesariamente tener signos tempranos nos está diciendo que forzosamente va a tener una alta capacidad, ni todos los que tienen alta capacidad han tenido signos tempranos, ¿no? Pero bueno, es un indicador. Luego, pues sabemos que estas personas aprenden con un mínimo de instrucción, siempre y cuando la instrucción sea clara, esté dentro de sus posibilidades de aprendizaje, y que también, bueno, pues aprenden de manera global, ¿sí? Ocupan menos tiempo para comprender justamente los aprendizajes, son curiosos, tienen una alta energía, persistente, concentrados, etcétera, y pareciera que tienen intereses obsesivos porque se clavan en un tema y hasta que no sacian su curiosidad, pues ya pueden pasar a otro tema. Bueno, ya lo de las habilidades escolares ya lo comenté. Hay una serie de características comunes que podemos estar observando en estas personas, ¿sí? Ya lo comenté, el aprender rápido, el vocabulario avanzado, curioso, líder, tienen un buen sentido del humor, algunos tienen buenas habilidades psicomotrices y algunos ya presentan algún talento específico. A nivel cognitivo, pues también podemos estar observando todos estos seres elementos. Para mí creo que uno de los muy importantes es la velocidad con la que aprenden, la base de conocimiento tan rica que tienen, claro, de lo que les interesa, ¿sí? Y pues son más conscientes también de su propio proceso cognitivo, sin decir pues de que tienen muy buena memoria, buena capacidad para recuperar la información, y algo muy importante que además también nos va dando pautas de intervención que tiene que ver con la preferencia por la complejidad asociada a la búsqueda de desafío. Bien, se dice mucho acerca de que tienen problemas socioemocionales, nada, mentira, eso no es cierto. Están bien adaptados, sí, más bien nosotros no nos adaptamos a la diferencia y por lo tanto tendemos a excluirlos, a etiquetarlos, etcétera. Ciertamente pueden ser más sensibles porque tienen toda una serie de características como puede ser la alta sensibilidad, el perfeccionismo, y eso les puede hacer más vulnerables a sufrir ansiedad y depresión, pero bueno, las dificultades socioemocionales se reparten por igual, tengan o no tengan alta capacidad. Bien, ¿qué pasa con un niño que se aburre con estas características? Pues entonces no va a poner atención, va a tener poca tolerancia a las tareas que considera que son irrelevantes, empezará muchos proyectos y no termina ninguno, mucho nivel de actividad, incluso digo, entre más chiquitos, pues más inquietos. Generalmente pueden pasar del 60 al 50% de su tiempo esperando a que el grupo entienda. Esto, imagínense, o sea, de 4 horas, 2 horas están esperando a ver a qué horas le ponen lo que sigue. Yo digo, raro sería no ser inquieto y no portarse mal, ¿no? Bueno, esa es la característica de los alumnos con alta capacidad,
¿Qué pasa cuando entonces tenemos un alumno con doble excepcionalidad? Tenemos 3 escenarios y yo diría un cuarto, nomás que pues, como yo no he publicado nada, no lo puse. Pero hablaríamos cuando hay yo ser, que no sé del tema, pues lo más común es que lo que veo es el trastorno. Lo veo inquieto, lo veo distraído, o sea, lo veo así como que digo, ay, como que tiene TDAH, lo veo que aletea, lo veo que gira, lo veo que no pone atención, de tener TEA, ¿no? Bueno, dentro del tema de la doble excepcionalidad, lo más común es encontrar trastorno de espectro autista con alta capacidad y TDAH con doble excepcionalidad. Por eso es que estoy mencionando estos dos en particular. Entonces veo el trastorno y no veo la alta capacidad. El otro escenario es veo la alta capacidad, pero no veo las dificultades, la otra condición asociada, sea un trastorno u otra condición. En la otra es que veo las dos, qué raro, pero digamos que, mira, el maestro, los papás ven tanto que este niño tiene una alta capacidad, pero que también tiene una condición asociada. Y el otro que yo añado es que no vemos ninguna, o sea, ni veo que tenga una condición digna de atender, ni veo que tenga una alta capacidad, lo que entonces pues se traduce a que pasa desapercibido y sin ningún tipo de intervención. Por eso es que es tan importante este evento para nosotros, justo para la cuestión de la evaluación y justo de estar hablando de indicadores tempranos y de desarrollo en edades tempranas. Bueno, ¿cómo yo vería un niño o una persona con alta capacidad que coexiste con un TEA? Pues entonces, acuérdense que dijimos que el amarillo era la alta capacidad, indicadores de alta capacidad, y lo azul, indicadores de otra condición. Entonces, así lo veríamos. Y para un especialista que no está familiarizado con estos temas, pues obviamente causa mucha confusión, ¿sí? Yo recuerdo uno de los casos recientes que vimos, que cuando lo mandamos con un especialista, un neuropediatra, nos decía que como que el caso era raro, ¿no? Porque pues sí tiene así como que muy marcadas ciertas dificultades, ¿verdad? Que le hace empezar en cierta condición, pero es muy inteligente. Pero además me decía con mucha sorpresa, ¿no? Como que, ay, está raro. Y decía, pues es que tiene doble excepcionalidad, ¿no? Y, ¿por qué eso existe? Sí, sí existe. Por eso también nosotros hemos ampliado este tipo de información, pues al ámbito de la medicina, porque es justamente el pediatra el que va a recibir primero al niño, el que va a recibir las primeras preocupaciones de los papás, y es el que luego a veces le dice que se espere, que con el desarrollo se van a resolver. Y no se resuelven, se acentúan, se resuelven si llegan a una intervención temprana, que es lo que estamos apostando últimamente. Bueno, aquí tenemos otras características de lo que es la condición de alta capacidad con TDAH, no la voy a repetir por cuestiones de tiempo. Lo que sí tendría que decirles es que se habla, al menos en TDAH, de un 56% de la población en edad escolar, y de esta un 9% se refiere que tiene doble excepcionalidad, en específico con TDAH. No hay estadísticas, ¿sí? No aparecen las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública ni en la Secretaría de Educación, ni en la Secretaría de Salud, lo que entonces tampoco sabemos. Sí, se dice a nivel internacional, y se hizo mucho, que dentro de la población con alta capacidad un 20% va a presentar doble excepcionalidad, pero no hay datos. Entonces, si no hay datos, hay que investigar. Faltan diagnósticos, tenemos ese problema de cómo nosotros podemos hacer un buen diagnóstico, sobre todo como lo mencionó el doctor, si no tenemos instrumentos estandarizados en México, ni siquiera aprobados en México, que a lo mejor han funcionado en algún lugar del mundo, pero en nuestro contexto no. Entonces hace falta mucha investigación. Ojalá todos ustedes se unan a las investigaciones que este centro universitario maravillosamente está desarrollando, porque le abonamos a la práctica, ¿sí? Y hacemos diagnósticos más certeros e intervenciones más certeras. Ok,
¿Qué podríamos nosotros hacer? Bueno, se sugiere desde una postura más psicoeducativa, pues lo que se hace para identificar a los niños con alta capacidad o actitudes sobresalientes, sí, una serie de actividades que se llevan a cabo en el aula, donde el docente conoce a todo su grupo, cómo se comporta en situaciones naturales, ¿sí? Y a través de toda una serie de indicadores de creatividad, de inteligencia, bla, 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 puede ir identificando en su aula, del 100% de su grupo, qué niños pueden estar presentando una aptitud sobresaliente o una alta capacidad. También tenemos las entrevistas, tenemos las evidencias de desempeño, las nominaciones que hace el maestro, las nominaciones que hacen los compañeritos, que son muy buenos identificadores, y también las autonominaciones, entre otros. Sí estaba bien, pero se movió cuando la bajamos, y por otro lado, pues claro que sí o sí se requiere hacer una evaluación psicopedagógica para poder determinar la presencia o no de otra condición. Aquí sí. ¿Y cuáles instrumentos son los que tenemos que utilizar? Depende de qué condición es la que estamos pensando que está acompañando, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Para eso está la entrevista, para eso está la observación. Yo siempre he dicho que nuestro mejor instrumento diagnóstico son nuestros ojos y nuestros oídos, y luego ya lo que le siguen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Hay algunas escalas que se desarrollaron. Para mí ahorita las que se acercan más a una preidentificación son estas que desarrollaron mis compañeras de Chile, ¿sí? La doctora Leonor y Katia Conejeros, que son unos instrumentos que nos permiten acercarnos a la posibilidad de la presencia de una doble excepcionalidad, ya sea con TDAH o con TEA, que evalúa 4 dimensiones: la académica, la cognitiva, la emocional conductual y la social. Hay que probarlas, ¿sale? Siempre, bueno, y eso yo creo que es algo muy bueno que tiene el instituto, que siempre probamos todo y vemos si funciona, si no funciona, y lo comparamos también con otros instrumentos similares, pues para ver si realmente nos está proporcionando la información lo más fidedigna posible, ¿no? Ya quisiéramos tener una calculadora como la que nos mencionó el doctor, pero no la tenemos. Entonces, pues, lo que hay. Estas son de libre acceso, ustedes teclean en Google y las bajan. Por último, comentar pues que la intervención, a ver, pues tomen la foto. Por último, comentarles que la intervención pues está basado en un modelo de múltiples perspectivas desarrollados por Bounce Equipo, que centran al estudiante, y a partir de ahí se tiene que ver pues sus diferentes contextos donde se desarrolla, las diferencias de aprendizaje que tienen y pues los talentos que puede estar presentando, ¿no? Si hay la presencia de algún tipo de discapacidad o no. O bien también tenemos el modelo centrado en el talento para estudiantes de doble excepcionalidad, también desarrollado por Baum, donde se habla de la metáfora del sistema solar, que al centro del sol pues es el talento, ¿no? Aquí está la intervención centrada en las fortalezas. También habría que trabajar en las debilidades, pero siempre nuestro ojo tiene que estar en las fortalezas. Yo diría, hay 4 elementos claves para la intervención, yo lo digo, ¿verdad? Hay que demostrar sí. Estos alumnos con alta capacidad requieren actividades complejas, actividades con gran contenido profundo, que tengan variadas, que tengan estructura y brindar mucho apoyo en aquellas áreas en las que estamos viendo que hay pues la presencia de una condición. Y como lo diría por ahí esta autora Tomlinson, pues sería nuestra función en la intervención, sería un poco como actuar como el ecualizador que ella plantea. No se los voy a contar para que les llame la atención y se pongan a buscarlo, en Google lo encuentran, que es cómo yo ajusto, dependiendo las características, cómo yo ajusto mi intervención, dependiendo las características de mi alumnado. ¿Sí? Porque este alumnado no está solo, y si realmente queremos hacer una inclusión, tenemos que diversificar el aula. Finalmente, cada uno de nosotros tiene un talento, y nuestra función como profesionales pues es
ayudarles a que lo identifiquen. Muchas gracias y buenos días.